Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo donde veremos los tipos de datos integrados en Python. En programación, no solo en Python, el tipo de datos es un concepto bastante importante. Las variables pueden almacenar datos de diferentes tipos y diferentes tipos pueden hacer cosas totalmente diferentes. Python tiene los siguientes tipos que veremos a continuación, integrados de forma predeterminada en las siguientes categorías. Tengo abierto el Visual Studio Code, en el cual tengo por aquí las categorías, ¿vale? De las categorías que vienen predeterminadas en Python. Si te fijas, tenemos categorías de tipo texto, tipo numérico, que son todos estos tipos, int, float, complejo, complex. También tenemos tipos de secuencia, list, tuplas y rangos, etcétera, ¿vale? Todo esto lo vamos a ir mirando con detenimiento cada una de ellas, ¿vale? Para saber cómo funcionan las tuplas, cómo funcionan las listas, cómo funcionan los booleanos, etcétera, ¿vale? Entonces, más abajo he puesto una especie de ejercicio donde los invito a ustedes a ver qué tipo es cada una de estas variables. Nosotros, por ejemplo, si queremos saber el tipo de la variable a, solamente tendremos que escribir justo debajo, o no solo aquí debajo, sino un poco más abajo, y podemos escribir que nos imprima print, ¿vale? Entre paréntesis type y la variable a. Si nosotros hacemos esto y damos file save, es decir, control S, y corremos nuestra aplicación, nos está diciendo que, bueno, el tipo de texto, es decir, es un tipo de texto y es de la cadena de string, ¿vale? Es esta que tenemos aquí. Si te fijas, también nos ha dado como un error de sintaxis porque, bueno, lógicamente aquí no tenemos nada más, pero también podemos ver el tipo, por ejemplo, de la O, por ejemplo, la variable O, si nos fijamos, es un tipo non-type, ¿vale? Como te he dicho anteriormente, no nos vamos a preocupar por esto ahora porque lo vamos a ir viendo cada uno de estos tipos con bastante detenimiento. Y lo que sí quiero que sepas es que aprenderse los tipos, ¿vale? Ya sea en Python como en cualquier otro lenguaje de programación, es bastante importante, ¿vale? Nosotros vamos a imprimir la variable O, que aquí he puesto un 0, pero es O. Vamos a dar control S para guardar y vamos a ejecutar, ¿vale? Entonces aquí nos tiene que dar un print type igual a O. Vamos a ver, nos está diciendo que la O. Un segundo. Bueno, nos ha dado un error porque bueno, tenemos aquí todo este código que lo vamos a entrecomillar para que cuando vaya a leer el programa lo omita completamente este bloque. Vamos a dar un control S y ahora sí que vamos a ejecutar. Y ahora sí que nos fijamos que nos está diciendo que la primera clase es de string y la O, es decir, la variable O, tiene un tipo de non-type, ¿vale? Que si nos fijamos aquí arriba, también lo tenemos aquí declarado como tipos, ¿vale? Entonces, también quiero decirte que en la descripción del vídeo te voy a dejar este enlace, en el cual tengo todos los tipos de datos integrados en Python, ¿vale? Con un ejercicio de ejemplo. Y también tengo, bueno, la configuración de los tipos, ¿vale? Aquí nos dice que la variable X tiene hello world, que es un tipo de string. Tienes aquí un entero, un float, un complejo. En fin, si la quieres imprimir o la quieres descargar para tenerlas a mano y que te los estudies, sería bastante interesante. Entonces, nada, no sé si te lo he dicho anteriormente, pero te propongo que pauses el vídeo aquí ahora mismo y te copies todas estas variables tal y como las tenemos aquí y que tú mismo te vayas dando cuenta de qué tipo es cada uno de estas variables, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros cogemos la variable c, ¿vale? Y le damos un print en el tipo, veremos que es un tipo de número float, ¿vale? Por ejemplo, vamos a cogerla y vamos a hacerlo con un print, ¿vale? Vamos a abrir corchete y escribimos type, ¿vale? Y después decimos que lo que queremos ver es el tipo de la variable c. Entonces le decimos así, vamos a dar un control S para salvar esto y le vamos a dar guardar. Entonces aquí vemos como el primer print es un float, ¿vale? Que nos está indicando que es decir, el valor de este tipo es un tipo float, ¿vale? Por lo tanto, lo vamos a dejar aquí, pero les vuelvo y les repito que esto lo iremos mirando en próximos vídeos, cada uno de ellos
a detalle, ¿vale? Porque aquí hay mucha tela de dónde contar y bueno, seguramente que surgirán muchas dudas. Yo intentaré resolvérselas en la mayoría de lo que cabe, ¿vale? Porque tampoco, como he dicho en anteriores vídeos, no soy un experto en esto, solo estoy transmitiendo algunos conocimientos que tengo de lo que yo también voy aprendiendo sobre Python. Es un lenguaje que lo he visto y me ha gustado bastante, sobre todo lo que podemos llegar a construir con este tipo de lenguaje, y los invito a que a que se unan al canal, que miren los vídeos, que si tienes alguna duda no te quedes callado, escríbela y podemos hacer una bonita comunidad en este aspecto, ya que podemos ir resolviendo entre nosotros mismos nuestras dudas. Si esto en un futuro cabe la posibilidad de que podamos crear algún grupo entre nosotros y aclarar nosotros mismos nuestras dudas, también estaría genial. Pues nada, lo dicho, nos vemos en un siguiente vídeo y veremos lo que son los números en Python, ¿vale? Hasta la próxima.